Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador. Mire, yo le voy a ser muy, muy honesto. Yo he sido cuestionado como periodista por muchas veces plantear esta situación que el mismo López Obrador ha dado a conocer una y otra vez en su conferencia de prensa mañanera. En efecto, en México se está viviendo una situación terrible en cuanto a los periodistas que han enfrentado desde hace ya muchos años una serie de problemáticas para realizar su labor. Es uno de los países con mayor peligrosidad para realizar la labor del periodista. Yo me encuentro en los Estados Unidos amenazado de muerte en México, por eso me vine para acá. Yo estoy aquí en los Estados Unidos debido a eso. Fui amenazado de muerte en tiempos de Enrique Peña Nieto. Y es el caso de muchos otros periodistas que han enfrentado la misma situación aquí. Muchos colegas y amigos incluso, compañeros y etcétera, cuestionan que aquí en Sin Censura digamos una y otra vez que en todo caso no hay una persecución en contra de los periodistas como sí ocurría en sexenios pasados y que más bien lo que ocurre es una réplica, un enfrentamiento claro y fuerte contra aquellos que, pues, de alguna u otra forma difaman a López Obrador. Esa es la realidad, ¿no? Difaman o presentan fakes, presentan noticias falsas. Mire, la situación es tan clara e histórica que desde 2006 y antes se inventó, pues, una cantaleta que resonó durante mucho tiempo, una cantaleta que iba así. eh, López Obrador es un peligro para México, decían en aquel entonces. Y desde ahí se desató una pues campaña en contra de todo lo que tuviera que ver con López Obrador, satanizando a López Obrador, con situaciones que han sido, si me lo permite, muy, muy injustas. Han habido críticas muy, muy válidas en contra de López Obrador desde sus inicios, por supuesto, pero si me lo permite, muchas situaciones que le han planteado han sido falsas y ha sido una campaña verdaderamente injusta. Y miren, aquí no estamos tampoco para plantear nuestras propias ideologías, sino para buscar siempre llevarle a usted la verdad con justicia, con esa constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. Hoy en día se habla mucho de cómo es que los seguidores del presidente López Obrador son, vamos, poco tolerantes a la crítica. Y yo entiendo perfectamente eso. Tal vez no comulgue con esa idea, pero entiendo perfectamente eso. Porque desde 2006, bueno, desde antes quiero insistir con eso, desde que López Obrador buscó la presidencia, se ha planteado al pueblo de México una y otra vez una serie de mentiras. Y llegó a un punto en el que los seguidores del que ahora es presidente determinaron, ¿saben qué? Nos han mentido tanto, nos han dicho tantas cosas que cualquier crítica que venga de cualquier otra parte la vamos a contestar con un negativo. Así de sencillo. Por eso es que lo entiendo. Tal vez no comulgue con sus ideas, pero entiendo esta situación muy, muy clara. Y miren, hoy eh, tuvimos la presencia del corresponsal de Al Jazeera, John Holman. John Holman, que es corresponsal en México, lo hemos visto publicar una serie de notas desde hace ya tiempo, me parece que es corresponsal de 2019, 2020 más o menos, ahí en la Ciudad de México, y hoy directamente le reprochó a López Obrador que ha criticado a periodistas, al AMPA del periodismo, y que ha exhibido que han tomado dinero algunos periodistas, que han obtenido chayote. Eso lo plantea John Holman de Al Jazeera en la mañanera. Le dijo a López Obrador que hay periodistas locales que le dijeron a él que estos señalamientos tienen un impacto directo contra ellos y le cuestionó pues qué le diría a estos periodistas. Antes de que le dé a conocer lo que el presidente le revela, yo honestamente, y lo digo con mucho respeto para John Holman, para cualquier otro periodista que vive en México, considero que en definitiva, si se va a llegar a hacer este tipo de planteamientos, hay que llegar con los pelos de la burra en la mano, como decimos los mexicanos, con los datos, con la información y haber estudiado el caso. No quiero sonar arrogante, pero me acuerdo mucho una entrevista hace ya muchos años que le hice al exgobernador de Illinois, Pat Quinn, que allá en México, estaba Pat Quinn de visita en México, y con Azteca Noticias le hice la entrevista. Le voy a compartir mi opinión de lo que ocurrió por mismos dichos de Pat Quinn. Me dio la impresión de que Pat Quinn pensaba que lo iba a cuestionar por un par de situaciones
binacionales y vía estados, ¿no? En cuanto a Illinois, Estados Unidos y México. Y se acabó. No se esperaba de que, bueno, pues hicimos una investigación muy fuerte sobre situaciones que ocurrían en el estado de Illinois, sobre una serie de políticas que estaban buscando implementar para el control de armas en aquel entonces. Y al final de la entrevista, sorprendido, Pat Quinn me dijo, oye, pues qué bueno que hagan esta chamba, ¿no? De la investigación. Yo pensé que qué bueno que estés informado de lo que esté pasando en Illinois, aquí en México, ¿no? Bueno, le soy muy honesto, con mucho respeto se lo digo a John Holman. John Holman vive ahí en México, es corresponsal de Al Jazeera en México. Debería estar empapado de la realidad de los medios de comunicación. Mire, es una constante aquí en Estados Unidos explicarle al estadounidense con el que platico que en México la mayoría de los medios de comunicación, de los medios de comunicación tradicionales son exactamente iguales a Fox News. Eso no lo sabe el estadounidense acá común y corriente, no lo sabe, por ejemplo. Pero si uno vive en México, se da cuenta de qué son esos medios de comunicación tradicionales. Y a mí me parece un poco sesgada este planteamiento de alguien como John Holman. Me parece que es verdaderamente sesgado, honestamente. Yo creo que él debería saber cuál ha sido el papel de los medios de comunicación tradicionales en México. Y cómo es que, honestamente, estimado John Holman, a los que, vamos, a los que menciona el presidente, con los que debate el presidente, a los que exhibe el presidente, no son a los periodistas con los que él se entrevistó, locales que se sienten amenazados y esos periodistas de a pie que han enfrentado una serie de problemáticas, de agresiones en contra de sus personas o de amenazas. A esos no se ha referido en ningún momento López Obrador. El presidente López Obrador ha exhibido a esos hombres y mujeres que pues detentan un gran poder y que están en los nichos de las élites periodísticas debido a su cercanía con las esferas del poder. Eso, honestamente, mire, a mí me parece que es hasta de neurosis, de no ver lo obvio, me parece que es verdaderamente ridículo, ¿no? Que la falta de sentido común para ver este tipo de cosas son más que claras, sin defender a López Obrador, sin defender a la Cuarta Transformación. Esto es claro, es algo de sentido común. Hasta el mismo Carlos Loret de Mola se sabe opositor al presidente López Obrador. Es verdaderamente ridículo que llegue John Holman ahí, en mi opinión, a decir este tipo de cosas. Bueno, el presidente le dijo que respeta mucho su punto de vista, pero que no lo comparte. Que los que lamentablemente pierden la vida, en su mayoría tienen que ver con conflictos regionales no vinculados a su gobierno, y que son pocos los que son asesinados por órdenes de autoridades locales, que en todo caso son asuntos que tienen que ver con la delincuencia organizada, que en su gobierno, dijo, respetan a los periodistas, así lo planteó el presidente López Obrador una y otra vez, que hablan de los auténticos periodistas y de los voceros del poder económico y poder político, que él cuestiona a los periodistas que han actuado en contubernio con las autoridades represivas o que han ayudado a las autoridades a justificar torturas. Y aquí llegó el ejemplo pues más claro, la realidad del periodismo en México, su máximo representante, ese personaje que han puesto en un nicho como vamos, la cara de los medios de comunicación tradicionales. Y por supuesto que nos referimos a Carlos Loret de Mola. Le dice el presidente López Obrador que este señor, Carlos Loret de Mola, pues es famoso porque además de que le pagan muy bien, que tiene un departamento en el edificio más lujoso de México, así como una residencia de 44,000 metros cuadrados y departamentos en el extranjero, pues hizo como periodista un montaje de la detención de unos presuntos delincuentes en contubernio con el jefe de la policía, bueno, de la seguridad pública en aquel entonces, Genaro García Luna, quien le dijo está detenido en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, pero que ese es solamente un caso concreto. Yo, mire, usted sabe, ya lo hemos dicho tantas veces, hemos planteado la realidad de Carlos Loret de Mola, cómo es que pues es un personaje que también emana de las esferas del poder, cuyo papá es un junior, es el junior de un junior, el papá es el junior de un gobernador priista, ¿no? Obviamente fallecido, un exgobernador priista, ambos obtuvieron pues grandes puestos a nivel empresarial desde el principio, ¿no? Tanto Rafael Loret de Mola como Carlos Loret de Mola,
han tenido siempre este tipo de situaciones. Y lo que es peor, bueno, en el caso de Carlos Loret de Mola, no solamente está el montaje aceptado y hasta revisado por las autoridades de Florence Cassé y de Israel Vallarta, está el montaje documentado por Jaime Hernández, corresponsal de guerra, de cómo es que le paga a un tanque en Afganistán, un tanque de la era soviética, para que él pudiera hacer su stand-up frente a las cámaras de Televisa, pero que bueno, pues estuvo un mes nada más ahí en Afganistán. Esta situación, el montaje de la niña Frida Sofía, las entrevistas pactadas hasta con preguntas, como ocurrió con Javier Duarte antes de que se fugara, el corruptísimo exgobernador de Veracruz, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el caso. Yo quiero insistir haciendo el paréntesis aquí para John Holman. No he visto en todo el tiempo que hemos documentado aquí en Sin Censura las conferencias de prensa mañaneras del presidente López Obrador, no he visto un solo caso en el que el presidente se enfrente o debata con un periodista de a pie. Es posible que haya tenido diferencias durante la misma conferencia de prensa mañanera, que haya, tal vez hecho planteamientos al corresponsal de Reforma, Antonio Baranda en su momento, y hasta al que ha reconocido una y otra vez, a los del Universal, pero en ningún momento ha exhibido o ha debatido, a tener un debate fuerte o ha cuestionado fuertemente a un periodista de a pie. Se ha tratado de personajes que tienen un gran poder en la política, como Carlos Loret de Mola, como los representantes de la pseudointelectualidad mexicana, Enrique Krause y Héctor Aguilar Camín. Pero hasta el momento yo se lo digo claramente, en todo este tiempo que el presidente López Obrador ha detentado esa administración, no lo he visto una sola vez enfrentar a un periodista de a pie. Carlos Loret de Mola es distinto. Él no es de a pie, ya se ha mencionado lo hemos planteado una y otra vez. A los periodistas de a pie, a los que verdaderamente enfrentan las amenazas, como las enfrentamos nosotros aquí en Sin Censura, a los que han recibido agresiones, a esos no los ha exhibido como exhibe a Carlos Loret de Mola. Así de sencillo. Dijo el presidente López Obrador que en efecto han habido periodistas al servicio del crimen, lo cual no es que, suceda con la mayoría del periodista o de los periodistas, sino con algunos, del crimen de cuello blanco. Y qué bueno, que tan es la cercanía de su gobierno hacia los periodistas, que se acaba de aprobar un programa para que los periodistas que trabajan honradamente y actúan con apego a la verdad tengan lo básico, porque hay miles de periodistas que no tienen seguridad social. Ante esto, bueno, pues John Holman interrumpió al presidente López Obrador y le dijo que los periodistas locales de Tijuana, no dice quiénes, pero dice que no se capturó al actor intelectual del asesinato de Margarito Martínez. Usted recordará este fotoperiodista legendario ahí en la región, en Tijuana, Baja California. Y dicen que este autor intelectual es muy conocido. También le habla de un periodista de Veracruz cuyo padre fue asesinado, diciendo que el alcalde está prófugo y que nunca ha sido capturado. Y dice que, bueno, hay muchos casos en los que las autoridades se han estado involucradas y que esos casos van a quedar en la absoluta impunidad. Le exige al presidente López Obrador saber qué va a hacer su administración para detener la impunidad. Y el presidente le responde a John Holman que de manera categórica en estos momentos a nivel federal, aunque sea, no hay impunidad. Que si opina lo contrario, dice, a ver, John, si opinas lo contrario, compruébalo, ¿no? Pruébalo. Dice que en el caso de Margarito Martínez hay al menos 10 detenidos. Y bueno, John Holman le dice, mire, presidente, la verdad es que sí, pero no está el autor intelectual detenido. El presidente le dice, a ver, no, pero la investigación no se ha cerrado. Y antes, en efecto, había impunidad, pero que no es como se difunde en el extranjero, que no es lo que opinaron en el Parlamento Europeo o el Departamento de Estado, que está intentando usar con esto este tipo de situaciones con razones políticas. Dice que en su gobierno sí hay autoridad moral y política porque no establecen relaciones con el crimen. Dijo que el principal violador de los derechos humanos antes fue el Estado y ahora eso ya no sucede, que por eso han podido enfrentar a la mafia del poder, a la oligarquía, que tiene mucho control de los medios no solamente en México, sino en el mundo.
Y pues así, lo planteé. Miren, John Holman insistió una y otra vez, incluso al defender a varios medios de comunicación tradicionales, le cuestionó al presidente López Obrador que por qué los tacha de ser prensa fifí y de ser conservadores. Y el presidente le insiste con que no hay censura, con que de todas formas simplemente una forma de exhibirles, pero en todo caso no hay censura como había antes. Hubo muchísimas intervenciones que nosotros e intercambios le estaremos comunicando y platicando más adelante. Se nos acaba el tiempo. Aquí en Sin Censura hubo muchísimo más en esta diferencia de, pues vamos, de ideas, de posturas por parte de John Holman, corresponsal de Al Jazeera, y el presidente López Obrador, pero se lo estaremos mostrando en unos momentos más. Me dicen que ando bien nublado, quién sabe qué pasó con la toma, vamos también a revisar eso, pero mire, vámonos a una pausa muy corta y regresamos en breve, regresamos en breve, para que usted tenga toda la información. Regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.